Buenas tardes, Iglesia. Quería compartir con vosotros unos versículos que me venían a la mente en estos días y en esta situación que nos pueden ayudar y que no hace mucho hemos estado estudiando en la Iglesia. Pensaba en el momento en el que Pablo y Silas acaban encarcelados en Filipo. Si recordáis en Hechos 16, nos encontramos en el segundo viaje misionero de Pablo, donde hay un conflicto interno entre los misioneros, discutiendo sobre si Marcos debería acompañarlos. Y finalmente deciden separarse. Entonces Pablo, con Silas, decide ir hacia Asia, intentando atravesar Frigia y Galacia, y luego más tarde intentan ir a Bitinia, pero en ambos casos el Espíritu Santo les dice que no, y mediante una visión les encamina hacia Macedonia. Una vez allí, comparten la palabra y expulsan a un demonio de una esclava que tenía un espíritu de adivinación. Y eso no gusta nada a los dueños, porque estaban usando a la esclava para sacar dinero. Entonces, enfadados, deciden presentarlos ante los magistrados y encarcelarlos sin ningún argumento, e injustamente. No voy a entrar mucho más en detalle, me he saltado algunas cosas, porque quiero centrarme en este momento, justo en el momento en el que son encarcelados. Pero podéis volver a leer Hechos 16 para refrescar todo lo que ocurre en ese momento. Entonces, ese cambio de rumbo los había llevado a ser azotados y estar encarcelados. Fácilmente nos puede venir a la cabeza la pregunta de ¿por qué había permitido Dios eso? Quizá también nosotros nos podemos plantear por qué Dios está permitiendo esto, por qué este virus. Es una pregunta que seguramente ellos mismos se habrían preguntado en ese momento, ¿no? ¿Por qué nos cortas la idea de ir hacia Bitinia para ir a Macedonia para acabar en una cárcel? Posiblemente se lo habrían preguntado ellos, ¿por qué permites esto? Es una situación que no entendemos y que no podemos controlar. Está fuera de nuestro control. Y me gustaría leer 3 versículos que coinciden con este momento de la historia, que nos enseñan cómo afrontar una situación así, que están en Hechos 16, como he dicho antes, del 23 al 25. Y dice: después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Como Pablo y Silas en ese momento oyen la situación en la que nos está tocando vivir con el coronavirus, nos puede hacer sentir como que estamos encarcelados, sin poder salir de nuestras casas, sin poder tener comunión, sin poder dar un abrazo a nuestros seres queridos, ni siquiera estar con ellos. Y muchos incluso estáis viviendo solos, o aún peor, en una situación diferente, durmiendo en una habitación de un hospital, aislados completamente del resto del mundo. En los versículos que acabo de leer, dice que los echaron en la cárcel después de haberles azotado mucho. Nosotros no estamos siendo azotados por varas, pero quizá sí estamos siendo azotados por el virus, sufriendo dolores, fiebres, tos, problemas al respirar o cualquier otro síntoma de la enfermedad. O quizá no tenemos el virus, pero sentimos miedo, inseguridad, ansiedad, tristeza, soledad o cualquier otro de estos problemas a causa de la situación en la que vivimos. Me gustaría que nos quedáramos con el ejemplo de Pablo y Silas. Repito lo que dice el versículo 25. Dice: orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Nuestra respuesta debe ser la oración y la adoración. Dios es grande siempre y en cualquier situación. Como dice Filipenses 4:4, gozaos en el Señor siempre. Dios puede usar cualquier situación para su gloria. De hecho, en este texto, si seguimos leyendo, vemos cómo Dios va a usar esta situación para tocar la vida del carcelero. O sea, un terremoto remueve su vida y donde antes había temor, ahora hay libertad.
Pablo y Silas cantaban himnos y reflejaban el gozo a los que estaban alrededor, a pesar de la situación en la que se encontraban. Y nosotros también deberíamos ser luz y llegar a los que tenemos cerca con nuestro ejemplo. Es muy difícil encontrar consolación lejos de Dios en circunstancias que no podemos controlar, pero Dios tiene el control de todo. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos ser ejemplo en esta situación? Primero de todo, orando y adorando a Dios, como decía antes, porque, como dice en Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra manera en la que podemos ser ejemplo en esta situación es obedeciendo a las autoridades y quedándote en casa excepto por motivos de necesidad. ¿Qué más? Preocupándonos por la gente que tenemos cerca y está sola, orando por ellos, llamándoles por teléfono, haciendo videollamada, también ayudándoles a hacer la compra a los que no pueden salir, o llevándoles medicina, tirándoles la basura. Estos son ejemplos, pero seguro que hay más y se os ocurren otras cosas. Y para acabar este momento y este devocional, me gustaría lanzaros una pregunta. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros? Es importante ver que el cómo afrontamos esta situación impacta a los que tenemos alrededor. Como vemos en los versículos, los presos oían, estaban escuchando atentamente. Pensarían, ¿cómo azotados en la cárcel están cantando y gritando y alegrándose y gozándose? ¿Cómo puede ser posible? Dios nos puede usar en cualquier circunstancia y el cómo vivimos nuestra vida es de impacto para otros. Repito, y el cómo vivimos nuestra vida es de impacto para otros. Y con esto es con lo que os quería dejar hoy. Un abrazo muy especial para todos.